tardes. Estamos en este conversatorio a través de Agrofuturo y la Universidad Pontificia Bolivariana sobre el tema de la sostenibilidad agraria. Nos acompañan en este conversatorio el doctor Ricardo Jaramillo, gerente de Agrofuturo, el profesor Carlos Augusto Incapié, docente del programa de la maestría agroindustrial, y el profesor Lewis Charles Quintero, coordinador de la maestría del MBA de la Escuela de Economía, Administración y Negocios. Quienes habla, Fernando Restrepo, que tengo el honor pues como de moderar esta charla. Estamos en la Semana de la Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y queremos introducir dentro de la discusión y el tema el asunto de la sostenibilidad en el sistema agropecuario. Todos sabemos las dificultades incontrolables que tenemos a partir de variables exógenas, como el cambio climático, como la disputa entre los usos de la tierra, como el problema de los atrasos tecnológicos, entre otra serie de circunstancias, pues unas estructurales, otras muy coyunturales, que aquejan la sostenibilidad del agro en nuestro país. Sabemos también que hay un déficit alimentario a nivel internacional, cosa que de alguna u otra manera pone en peligro la sostenibilidad no solamente del agro, sino también de toda la raza humana. Tenemos problemas con la explotación de los recursos. Prácticamente 22 especies de ganado vacuno ya han desaparecido 300.000 hectáreas por sustitución de usos de cultivos, y una serie de problemas en cadena que nos ponen en presencia de la urgencia de este tema en la discusión académica. Vamos a empezar entonces. No sé si cada uno de ustedes quiere presentarse o pasamos de una vez a los temas. Muy bien. Tenemos la primera pregunta va en el siguiente sentido. 13 millones de hectáreas de bosques del año fueron transformadas por otros usos del suelo. Se sabe que la competencia entre los productos del agro presiona el uso indebido de los factores productivos agropecuarios. ¿Qué tipo de medidas consideran ustedes pertinentes para eliminar este tipo de problemas? Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros usuarios en Facebook, ¿no? Y a todos los demás personas que nos están viendo en este momento. Fernando, frente a tu pregunta, hay muchos aspectos que hay que considerar. Un buen uso del suelo es necesario. Hoy en Colombia sabemos que hay una dinámica, tú lo has planteado inicialmente, y hay deforestación, un número importante de aspectos que han venido pasando en el tema vacuno y demás, pero el uso del suelo es un factor que hoy está afectando de manera directa, ¿no?, lo que es el tema del agro. Basta mirar hoy los sembrados ilegales que hay y lo que ocurre después. Todavía no tenemos un control definitivo frente a ese tipo de situaciones. Es necesario que se ajuste, ¿no?, unas políticas mucho más fuertes, ¿no?, y donde se haya, por favor, y por supuesto participación del factor social en el día a día del desarrollo allí en estas comunidades. Todavía no tenemos una fortaleza grande en torno a políticas de tierras en nuestro territorio. Yo pienso que el problema debe ser abordado desde varios ángulos. Uno, desde la legislación, pues para proteger ese tipo de territorio, pues el bosque, el recurso natural, y otro desde el sector privado, en propuestas en las cuales esos lugares sean protegidos. El sector agropecuario puede trabajar mucho, por ejemplo, en sistemas silvopastoriles, agroforestería, sistemas en los cuales se puede combinar el bosque, el terreno pues como más en territorio más virgen, y algunas producciones agrícolas, pero yo pienso que se debe propender por la protección. Es bien sabido que pues hay como la leyenda urbana o como esa tendencia o ese discurso de que hay que alimentar al planeta en el 2050 y que no va a alcanzar la comida, pero la comida alcanza.
En este momento en el planeta producimos más comida de la que consumimos y de la que vamos a consumir en el 2050 como un plazo que usted quiera poner. Lo que pasa es que tenemos unos niveles de desperdicio muy grandes. Cerca del 30% de lo que se produce en el sector agropecuario en el mundo se desperdicia. Hay una pérdida pues inevitable, pero hay otra pérdida que se puede controlar. Entonces también hay que analizar si es necesario expandir esas fronteras agrícolas a costa del recurso natural, ¿cierto? Entonces me parece que hay que plantearnos pues estos dos cuestionamientos. Muchísimas gracias. Bueno, como lo han dicho, hay un conflicto entre el uso de la tierra y la producción de alimentos. Definitivamente los bosques hay que tratarlos de una manera sostenible, sea conservándolos como son o sea dándoles algún manejo. Y la producción de alimentos a nivel mundial, digamos, viene incrementando por muchos factores. Uno de ellos es el que menciona Carlos, que es el desperdicio tan grande que hay, que en el mundo es 30% y en Colombia puede llegar al 40-45%, y se da en toda la cadena de valor. Y el reto finalmente que tenemos es producir más comida con menos recursos naturales, llámese energía, llámese agua, y digamos hay unas tendencias muy claras para lograrlo. La primera es las tecnologías de información, que en el ecosistema se llama el AgTech, que ahorita podemos ver cómo impacta. Está la reducción de desperdicios en toda la cadena de valor como segunda tendencia. Está la producción en nuevos ambientes, llámense ciudades, desiertos, barcos, zonas donde antes no se producía comida. Y por último está la genómica, donde encontramos reproducción de alimentos a través de bioreactores con células y inclusive nuevas fuentes de alimentos a partir de todo el desarrollo genómico. Entonces esas cuatro tendencias creo que pueden ayudar a mitigar ese problema de deforestación. Muy bien, muchísimas gracias. Dentro de las respuestas que ustedes han dado hay un asunto que me parece muy interesante. Es una pregunta, es proteger para qué. La tesis que se lanza es la siguiente: la protección debe garantizar también no solamente a las generaciones futuras la disponibilidad de recursos, sino también nuestro aprovechamiento de los recursos. No se justifica cuidar por el cuidar, sino cuidar para una racionalidad del consumo del planeta. Pero aquí hay otra cosa que es bien importante. Cuando hablamos de la racionalidad, estamos a un campo que es un poco, digámoslo, fronterizo, y es el caso de la cultura de la sostenibilidad. Porque en el país hay una legislación ambiental interesante, hay toda una infraestructura institucional inclusive para el asunto del ambiental, pero desde mi percepción muy particular, creo que no hay un programa de construcción de cultura sostenible. Me parece que ahí hay un gran campo sobre lo que cual construir, en el cual, por supuesto, la academia y la institucionalidad oficial tienen mucho que decir. ¿Ustedes qué piensan acerca de cómo evalúan ustedes el nivel cultural de la sostenibilidad en nuestro país? ¿Cuáles serían, según ustedes, las estrategias para fomentar esa cultura sostenible en el país? ¿Y cómo hacerlo llegar directamente a quienes están en contactos como productores y como usuarios o indirectos usuarios del sector agrícola? Yo pienso que, y de pronto también contestando la primera parte de lo que dijiste, de para qué cuidar, o para qué proteger, o para qué, ¿cierto? Sí, estamos hablando de la sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad involucra a las próximas generaciones, pero también que esta generación sea capaz de vivir. Pues ya lo habíamos mencionado, digamos que nosotros estamos en capacidad de producir lo que esta generación está consumiendo. También tenemos que llamar a un consumo responsable, porque yo creo que si uno de los objetivos de desarrollo sostenible es el consumo responsable, la producción y el consumo responsable, y es una cosa que no estamos haciendo y no estamos educando a la gente para eso. Por ejemplo, invitar a la gente a reciclar es bien, ¿cierto? Bueno, pero no se habla de ¿y por qué no dejamos de consumir tanto
en vez de más bien reutilizar, o empezar a hablar de la economía circular, cómo hacemos para que los productos que se generan vuelvan al ciclo más fácilmente porque los costos del reciclaje de todos modos son muy altos y hay una gran cantidad de factores ahí. Entonces yo pienso que sí, hay un factor educacional muy fuerte. La respuesta de que hay que hacer, pues es que hay que trabajarlo más. Yo pienso que la gente los mercados tienen que culturizarse. O sea, el mercado europeo, por ejemplo, ya empieza a exigir productos que tengan comercio justo, que sean orgánicos, que sean amigables con el ambiente, pero nosotros aquí todavía no. Yo conozco experiencias en los cursos que he dado, he visitado fincas agroecológicas y conozco organizaciones que venden productos orgánicos, agroecológicos, sanos, con cero químicos, con un uso bastante racional del suelo y del ambiente, y no tienen mercado porque la gente no los conoce. O sea, ellos dicen, lo primero que tenemos que hacer es educar mercados, y los mercados no se educan. ¿Por qué? Porque usted va a un supermercado y encuentra una lechuga, digámosle, convencional y una lechuga orgánica, y las principales cadenas venden la lechuga orgánica 3 veces más cara. Pero si usted va a la cadena directa del productor de la lechuga orgánica, la puede encontrar casi al mismo precio, o puede que al mismo precio o hasta más barata que la lechuga convencional. Pero es porque no conocemos esos canales y porque de todos modos hay una presión, pues, por los precios Hay otro factor, por ejemplo, la estética. Una lechuga convencional con productos de síntesis química es perfecta, no tiene una perforación de un insecto, por ejemplo. Una orgánica puede tener 1 o 2 que no afectan la calidad, intrínseca del producto, que solo afectan de pronto la presencia del producto, y nos hemos vuelto esclavos de la estética del producto en el sector agropecuario, y eso ha hecho que muchas personas no acepten cierto. Entonces hay que cambiar el paradigma, y eso tiene que ser desde muchas fuentes, desde la educación de los niños de los colegios, haciendo huertas, concientizándolos con eso, hasta el mercado, para que sepan exactamente qué esperar de cada tipo de producto. Muchas gracias, doctor. Mire, yo creo que frente a lo que Carlos dice, hay 3 aspectos que hay que recorrer, hay 3 caminos que hay que recorrer. Un primer momento, hablar de principios éticos, ¿no? Principios éticos donde se conjuguen allí el respeto y la armonía por la naturaleza, que se nos ha olvidado. Hoy estamos viendo la necesidad y estamos trabajando en clave de eso, pero todavía nos falta más. Un segundo momento donde hablamos de valores políticos, entendido como el tema de una democracia participativa y un tema de equidad social, que es urgente. Y un tercer aspecto de norma moral, y allí es un tema de racionalidad ambiental. Son 3 caminos que yo considero que desde ahí, en esa alianza o en ese trabajo que hay que hacer, como tú lo has dicho, Carlos, con la academia, con la empresa, con el sector agro, que puede tener el efecto esperado, obviamente sumándole otras situaciones que son importantes para el mismo desarrollo. Yo creo que debemos buscar una conciencia colectiva, inicialmente aprovechando todas las tecnologías de información y liderado por agrupadores, empezando por los colegios, siguiendo con las universidades, y tercero con las asociaciones y gremios que agrupan gran parte de los productores. Y por otro lado, desde el consumidor, para que se exija que los productos que se están consumiendo pues tengan una trazabilidad que garantice que respetaron a las personas en su producción, al medio ambiente, y que esto pueda ser premiado finalmente en el precio. Entonces pienso que es como una propuesta, digamos, de cómo generar una conciencia colectiva. Muchas gracias. Entre las respuestas de los panelistas hay un aspecto que me parece interesante, y es el sobreprecio de los productos orgánicos. Muy bien. Todos sabemos que por ahora el agro está separado del sector urbano, o sea que hay un proceso espacial de distanciamiento, en el cual hay un proceso de no solamente de comercialización, sino de transporte. Ese proceso del circuito económico rural, por decirlo de alguna forma,
requiere dedicarnos entonces nosotros el proceso al fenómeno de la comercialización, como un fenómeno que de alguna u otra manera puede agregar valor sin discutir al respecto, pero interfiere en el asunto de la llegada del precio al consumidor final. Estamos hablando más o menos, dependiendo de los esquemas de distribución, de 6 a 3 eslabones de la cadena de comercialización. Y llegamos a un asunto bien interesante. Las condiciones de comercialización podrían afectar la sostenibilidad de nuestro ámbito. A ese respecto, sabiendo que mientras más eslabones de cadena, más incrementos de precios, por lo tanto, menos posibilidad de un consumo sano. ¿Qué creen ustedes que cuáles serían las formas de acortar esa cadena? Que todos sabemos que hay eslabones no homogéneos, unos competitivos, otros oligopsónicos, oligopólicos y otros monopólicos. ¿Cuál sería, podrían ustedes decir, las posibilidades que tiene un tipo de comercialización diferente para que el orgánico realmente compita con lo que no lo es? Mire, Ricardo, por favor. Bueno, yo creo que ahí viene a jugar un tema bien importante, como lo mencionamos ahora, y son las agrotecnologías. Hoy el Internet y muchas de las plataformas que se crean finalmente lo que hacen es desintermediar muchos de los procesos. Llámese la compra de insumos, llámese la venta del producto final, llámese créditos, seguros, servicios, transporte, logística, y todo esto finalmente lo que hace es conectar al consumidor con el prestador del servicio y el productor, que finalmente generan una cadena más eficiente, con menos sobrecostos y más sostenible y con mejores precios para el productor. Hablando puntualmente del tema orgánico, yo no creo mucho en que la solución sean los productos orgánicos, porque para producir un producto orgánico normalmente se requieren entre 5 y 10 veces más de recursos naturales, pues porque se demora más. Entonces esto finalmente va a terminar afectando el medio ambiente, y hay varios estudios sobre este tema que se han hecho especialmente en Noruega, que es uno de los países más avanzados en temas orgánicos, en donde está muy discutible que la producción deba ser orgánica para generar una sostenibilidad, que es mucho mejor ser amigable con el medio ambiente con productos apropiados, pero que generen alta productividad. Muchas gracias. Yo quiero decir dos cosas. Estoy de acuerdo con lo de la parte tecnológica. Pienso que, y eso ya se aprueba en algunos países, para disminuir la cadena. Otro intento que se han hecho en algunas partes es el tema de la agricultura urbana. Nosotros ahora estamos haciendo en la universidad varios trabajos en el tema, y dentro de eso hemos descubierto, pues hemos tenido unos hallazgos muy interesantes pues en las revisiones. Por ejemplo, en Detroit, ante la caída de todo el tema de la fabricación de automóviles, se abocaron a la agricultura urbana, y según algunos datos que yo encontré, cerca del 50% de la demanda de la ciudad es abastecida por agricultura urbana, de muchos tipos. Con Ricardo difiere un poquito de los costos de la agricultura orgánica. Lo que pasa es que la agricultura orgánica tiene muchas facetas y muchas maneras de hacerse. Hay productores orgánicos que son exactamente iguales a los productores convencionales, solo que no utilizan productos de síntesis química, sino extractos comprados a un proveedor, etcétera, ¿no es cierto? Pero también hay otras maneras, ¿no es cierto?, más amigables con el ambiente, como por ejemplo las técnicas agroecológicas, que tienen dificultades porque no tienen esquemas empresariales muy organizados, no tienen unas redes como podría tener un gran productor, pero también hay unos datos muy interesantes sobre, por ejemplo, el uso del agua desde el punto de vista de que como tienen un ecosistema que está interactuando entre ellos, entonces las necesidades son diferentes. O sea, hay productores, para redondear, hay productores orgánicos que pueden consumir una gran cantidad de recursos, pero hay otras tendencias en las cuales el recurso es ínfimo. Por ejemplo, la energía invertida, la energía que se invierte en la producción, por ejemplo, agroecológica, energía de origen fósil, es varias veces inferior a la de cualquier productor convencional, porque están utilizando abonos fabricados dentro de la misma finca, no se está utilizando usualmente trabajo motorizado, hay técnicas inclusive que han vuelto a utilizar bueyes y cosas por el estilo. Entonces
ahí habría que analizar dato a dato, ¿no es cierto? Y región a región. En Europa hay unas producciones orgánicas bastante complejas, pero nosotros los latinoamericanos y los africanos y los asiáticos siempre hacemos las cosas como más baratas. Entonces, en ese tipo de cosas, en la producción, digamos, amigable con el ambiente, hay unas economías muy interesantes cuando se hacen de la mano del ambiente, no cuando usted hace como la imitación de lo convencional, pero por ser orgánico, y además hay mucha tendencia a ser orgánico como para llegar a un mercado, pero no por un convencimiento propio digamos, de la conciencia ambiental. Mire, hablamos de buenas prácticas, hablamos de unas grandes posibilidades desde lo tecnológico, y a mí me surge aquí una pregunta frente a lo que Fernando plantea, y es, ¿dónde está un modelo de gestión, de gerencia, definido para el sector agro? Hombre, para nadie es un secreto que aquí Cámara de Comercio ha tenido definido el microclúster de frutas y verduras, ¿cierto? Es un tema ahí, intentos importantes que ha querido hacer. Y hay varias cadenas agroindustriales de hortalizas. Pero miren esto, señores, ¿dónde pecamos en el tema de la asociatividad? Entonces podemos tener muy buenos elementos en temas políticos y demás, pero en el tema de la asociatividad todavía nos quedamos cortos. Hombre, vaya, dígale usted a los señores que cultivan aguacate que queremos hacer una exportación a España, por ejemplo, a ver si logramos que se junten a trabajar en común unión. Difícilmente. Pues, hombre, yo creo que hay uno de los aspectos es la asociatividad como un elemento de desarrollo importante para las regiones y para el agro, ¿no? Obviamente sumado también a otros aspectos, pero aquí hay que trabajar mucho ese tema de asociatividad. Muy bien, muchas cosas sobre el tapete, pero hay un asunto que me parece importante. De acuerdo con los desarrollos a los que nos vamos a ver abocados con el cultivo agrícola, o sea, la producción agrícola, no en tierra, sino en altura, muy posiblemente, va a desaparecer entonces el asunto, es decir, el asunto de la producción agraria será distinto al asunto de la producción de la tierra, del cuidado de la tierra, por razones evidentes. Pues, si la producción agraria va a ser urbana, el asunto con el factor tierra tendrá que cambiar. Hay un asunto que me parece importante en eso, a propósito de la tierra, hablando del tamaño de la tierra, con el asunto que hablaba el doctor Carlos, de la amigabilidad de las tecnologías. Cuando hablaba de que se están utilizando bueyes, no sé, todo ese rollo, ¿no es cierto? Creo que estamos claros en eso, que no podemos definir solamente amigabilidad de las tecnologías con atraso técnico, eso está claro. Muy bien. Y estamos claros en que el asunto de la sostenibilidad del agro tiene que ir a mano de la tecnología. Pero hay un asunto que es muy importante en eso. La tecnología tiene un problema muy grave, y es que vos no le puedes meter un tractor a una cuadra de tierra. Entonces ya estamos hablando de un sector muy amplio de la agricultura y la agropecuaria colombiana, que es el minifundista. Y lo relaciono con la propuesta de Lewis. ¿Qué pasa con el sistema de gestión en el agro? Nosotros hemos encontrado que en el agro no hay gestión a la manera de empresarial, porque los pequeños productores no tienen posibilidades ni capacidades para un comportamiento empresarial. Entonces lo que hacen es que retroceden hacia un comportamiento no empresarial como forma de supervivencia. Entonces llegamos a algo muy tenaz, y es que el atraso técnico se convierte en condición de supervivencia, por ejemplo, en el sector lechero, del pequeño productor de leche. Al respecto, yo hago la siguiente pregunta: ¿cómo incorporar, porque sí, al pequeño productor dentro de esos esquemas novedosos que tenemos que desarrollar para gestionar lo que se nos viene en el agro? Porque no podemos decir que vamos a desaparecer a todos los minifundistas del país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se piensa hacer respecto a eso? Pues yo creo que Lewis dio gran parte de la clave, y es la asociatividad. Lo que pasa es que estamos hablando de asociatividad desde que yo voy a reuniones de secretarías de agricultura y estudié y todo, siempre hemos hablado de que esos son los grandes problemas. Pero hay que seguir apostándole, y he visto que ha habido experiencias que han sido triunfadoras, como también experiencias que no lo han logrado.
porque tenemos una idiosincrasia de poca confianza por el vecino y gran cantidad pues, de cosas, siempre pensamos que nos van a estafar, etc. He visto algunos esfuerzos que se han logrado con mucho sacrificio y con cero inversión del Estado. Han sido propuestas principalmente del sector privado, de ONGs que han ido y han buscado recursos en el exterior, los han encontrado y han logrado sacar adelante algunas propuestas con mucho sacrificio. Hay una cosa que sí me parecería importante aclarar, y es que yo creo que frente al futuro hay que no se puede pensar en una sola tendencia. Yo creo que la agricultura urbana es una, el productor grande, masivo, convencional, que también es otra, el pequeño productor es otra. Entonces no se puede pensar en trasplantar formas de hacer las cosas, que es lo que pasó, por ejemplo, con la Revolución Verde. Cuando la Revolución Verde llegó, entonces querían que todo el mundo cogiera el paquete tecnológico de la Revolución Verde, y entonces el pequeño agricultor que no podía tener un tractor, que además tenía la finca en una loma así, etcétera, pues no podía adaptarse a esas circunstancias, y algunos perdieron su tierra, perdieron todo, o quedaron en la ruina pues prácticamente. Entonces yo creo que hay que pensar en adaptarse a cada circunstancia. El pequeño agricultor no puede desaparecer. Una de las apuestas de la FAO para el futuro de la alimentación del mundo es la agroecología y la agricultura familiar, las extensiones pequeñas, porque tienen una ventaja, y es que están más asequibles, más cerca del consumidor, pueden producir mayor cantidad, mayor variedad de cosas, ¿cierto? Un productor convencional que tenga tractores y que tenga 3.000 hectáreas produce una sola cosa, ¿cierto? Pero un pequeño productor puede producir gran cantidad de frutas, verduras, hortalizas, aves de corral, etc. Y entonces eso puede hacer que, si se le apuesta a esa diversificación, se pueda pensar, pero uniendo a lo que dice Lewis, a la asociatividad. Un pequeño productor solo le va a costar mucho trabajo lograr el éxito. Hace algunos años, en la zona 1 de Medellín, que es la comuna más compleja que hay en su momento, comuna 1, 2, 3 y 4, se hizo un proyecto muy bonito. Era el tema se llamaba solares productivos. Todo iba en clave de la producción de huevos. Gallinas ponedoras, se juntaron las familias, los solares que para ese momento se tenían allí, y se puso a producir allí las gallinas muy juiciosas, pues, y la gente aprendió cuánto era la capacidad de una gallina, y bueno, etcétera, etcétera. Fue un proyecto bien lindo. Hombre, desde ahí se pudo demostrar que, como tú lo dices, Carlos, que la asociatividad es necesaria. Pero me voy para el tema del emprendimiento, señores. Entonces, hoy necesitamos también, allí era porque era apoyado por la alcaldía de Medellín, pero en este caso los pequeños productores, el sector lechero, los caficultores, los cacaoteros, hombre, hay que buscar que que aparezcan los padrinos, que desde el concepto mismo del emprendimiento es un valor importante para lograr que estos señores sean productivos inicialmente, para poder ser competitivos y que sus productos tengan entonces un alto impacto, pues, en el mercado al cual se quiere llegar. Ricardo. Digamos, esa conversación que hemos tenido hace muchos años entre pequeños y grandes, yo creo que se soluciona cuando hay intereses reales y cuando económicamente realmente pueden surgir ambos. Y creo que un pequeño productor en este caso agrega mucho valor. Lo que hay es que entender de qué manera y cómo potencializar ese valor que agrega. Yo, un pequeño productor, no lo veo produciendo pulpa de papel, donde se necesitan sembrar 1 millón de hectáreas de árboles, ni granos para alimentar animales, donde se necesitan grandes maquinarias. Pero yo sí veo un pequeño productor desarrollando procesos de valor agregado en cacao, en café, en pasifloras, en aromáticas, en algunas flores. Y ahora, con toda la tecnología, se puede contar fácilmente la historia de cada productor y la trazabilidad que hay detrás de lo que él hace, para conectarlo directamente con los consumidores, que realmente él obtenga un valor bueno por lo que está haciendo. El otro tema es que yo creo mucho en las cadenas, y se necesitan industriales y empresas que agrupen productores
para que realmente se transfiera la tecnología, la información, los créditos, se garantice la compra del producto. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, La Palma. La Palma, a pesar de lo que todo el mundo cree que es de grandes, uno va a un congreso de palmeros y está la señora que tiene 5 hectáreas, el señor que tiene 2000 hectáreas, sentado uno frente al otro, el señor de Manuelita, uno de los ingenios más grandes de Colombia, con una señora que está en María la Baja que tiene 5 hectáreas, los dos pagan $1.000.000 por entrar a ese congreso. Es un producto totalmente rentable, donde hay un encadenamiento, una investigación para todos, donde el gremio entero habla el mismo idioma, que es otro tema. No podemos seguir segregando al pequeño pensando que no entiende, que no sabe, que no puede. Por el contrario, tenemos que tratarlo siempre como un agroempresario que tiene unas capacidades inclusive mucho mejores en muchos casos que las de los grandes empresarios, porque para él su parcela, su cuadra, sus 5, sus 10 cuadras son toda su vida y conoce al pie de la letra cada uno de sus arbolitos. Entonces, yo personalmente conozco muchos más productores pequeños, eficientes, que hacen las cosas supremamente bien. El problema es que hay otros, por algún motivo, que no lo hacen, y estoy de acuerdo en que le den vía a los que lo hacen bien, pero definitivamente los dos agregan mucho valor, tanto el grande como el pequeño. O sea, Ricardo, quiere trabajar con valor agregado. Hay que trabajar con valor agregado, utilizar las nuevas tecnologías, porque antes lo que necesitaba un productor era una carretera para sacar su producto. Hoy la carretera de ese productor se llama Internet. Hoy ese productor puede contar toda su historia de manera gratuita en una página donde la cual pueda contar la historia detrás de un producto y pueda conectarse directo con un comprador en cualquier parte del mundo o en Colombia. Yo quiero agregar una cosa con la internet. Hay una experiencia que conoces, que la estaba revisando en Estados Unidos, una cosa. Hay una aplicación y una página web donde la gente puede asociarse, el consumidor puede asociarse con el pequeño productor cercano, local o agricultura urbana, donde le puede decir, vea, yo invierto en usted y usted me paga en producto. Y lo que voy a mercar de mis verduras. Entonces, pues es una pequeña inversión, pero se hace entre varios, y entonces esa inversión, ese riesgo, digamos que se pone en varios hombros, y entonces ya el productor prácticamente tiene el mercado asegurado. Entonces se ha creado una red, ellos tienen una página web, usted llega y dice, yo vivo en tal parte, le dice quiénes son los productores locales, usted entra en contacto con ellos y hace la negociación. Muy bien, hemos como resaltado en esta conversación el papel de Internet, pero Internet solamente establece contactos para los negocios, pero el problema físico del transporte sigue siendo un elemento clave. O sea, estamos hablando del problema de la accesibilidad de los mercados, en términos de logística, en términos de volúmenes, en términos de transporte físico, de aquí a allá, así yo haya vendido mi cosecha con un mes o 2 meses de antelación. Entonces, una cosa es la comercialización y otra cosa es la competitividad por ser oportuno en el mercado en las entregas. Me dicen los oyentes, bueno, antes de dar paso a las preguntas de los oyentes, yo creo que podemos ir redondeando en 3 cosas importantes. Estamos hablando de sostenibilidad del agro y hemos encontrado o hemos discutido aquí que aspectos de la sostenibilidad son la organización social. Lo otro, el asunto de la ética y los principios en el manejo de la cuestión social. Y lo otro, el asunto del manejo de las tecnologías. Eso como elementos fundamentales para explicar el fenómeno de la sostenibilidad. Nos dicen los oyentes la siguiente pregunta: ¿qué modelos de innovación social consideran pertinentes para el agro? Esto tendría ya una respuesta inicial, que sería el asunto de la asociatividad. ¿O tienen otra respuesta ustedes al respecto? Fernando, mira, hay una cosa que me preocupa con el tema de la innovación. No sé si a ustedes, Ricardo y Carlos, también surge la misma preocupación, y es: hemos vendido la innovación como el fin, y muchos lo han entendido como el fin y no como el medio. ¿Acaso cuando hablamos de innovación, no tenemos, en esa trazabilidad que tú hablas, Ricardo, no tenemos que volver a mirar allá con qué insumos estoy trabajando? ¿Cierto? Entonces, yo diría que hay un modelo claro, sí, o una propuesta clara, que es el tema de la asociatividad,
pero también entender que la innovación va aparte desde los insumos, desde mis proveedores y demás, para poder entregar un producto con alto valor, como lo decíamos hace un momento. Pero es un pensamiento, no sé ustedes qué reflexiones hacen al respecto. Sí, definitivamente la innovación, como lo dices, es un medio. Y cuando hablamos de innovación social, sí, dicen ahí que es innovación social. De innovación social, yo pienso que finalmente es aprovechar las herramientas, independiente de que sean digitales, tradicionales, para irradiar de una manera eficiente lo que un productor necesita para mejorar, que para mí son 4 temas: acceso a conocimiento, acceso a capital, acceso a mercados y acceso a tecnología. Si eso lo hacemos a través de las anclas que les compran el producto y que les pueden transferir, perfecto. Si lo hacemos a través de la universidad, perfecto. Si lo traemos a través de una plataforma digital donde ellos pueden conectar y acceder a conocimiento, perfecto. Si hay una plataforma donde tienen toda la trazabilidad de su cultivo, muestran cuáles son sus insumos, cómo producen, quién lo hace, de qué manera, también. Y cuando hablas de transporte, yo creo que hay unas soluciones que todavía en el agro definitivamente no están bien desarrolladas, pero ya para carga, hay lo que han utilizado el Uber Pool. Entonces, para carga, cuando por ejemplo alguien lleva un producto para exportar a Cartagena o a Buenaventura, muchas veces el camión queda vacío y hay aplicaciones para devolverse con ese camión. Hay otras que están tratando de agrupar, y lo estoy viendo en carne propia desde la empresa, porque estamos tratando de agrupar los productores que piden insumos para volver mucho más eficiente, y el tema principal es la logística. O sea, es lo más difícil de solucionar hoy. Pero yo creo que hay que trabajarle. Estas tecnologías nos ayudan precisamente a saber, personas que estén en el mismo sector, cómo agruparlas, sea para vender su producto o sea para comprar sus insumos, y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. Otra de las preguntas nos dice: ¿qué tanta credibilidad tienen las ecoetiquetas para los productos del campo? Yo pienso que hay ahí mucho. El proceso de las ecoetiquetas, pues sello verde, pues, ellos tienen nombres diferentes. Es un proceso bastante complejo y es muy costoso. Es muy costoso porque hay que mantenerlo, hay que pagar por ella al año, y no lo pueden tener necesariamente todos los que producen orgánico no la pueden tener. Yo conozco varios productores orgánicos que no tienen con qué pagar una ecoetiqueta, y son más orgánicos a veces que el que de pronto sí tienen. Entonces pero hay unos procesos estrictos, que a veces inclusive pueden ser más grandes que lo que verdaderamente se necesita, pues porque por ejemplo les piden que el terreno tenga que estar varios años después del último uso con agricultura convencional en un periodo como de descanso, y entonces alguien podría decir, pero venga, déjame, yo analizo el suelo y le compruebo que ya no hay residuos de agrotóxicos o de lo que se necesite. A veces se puede hacer, pero es complejo y es costoso. Entonces las ecoetiquetas tienen acceso solo, digamos que grandes productores, o por lo menos los que están muy organizados. El pequeño que produce, por ejemplo, como hablaba yo ahora con el tema de la agroecología, que es usualmente una finca, yo conozco una tierrita de 2.800 metros, eso no alcanza a ser ni media cuadra. Es una señora que produce todo sin una gota de químico, pero ella nunca va a poder tener un sello. Y el hecho de no tener ese sello, entonces va a hacer que el día, pues no pueda acceder a ciertos mercados, o no le puedan comprar su producto en ciertos lugares porque no tiene ese sello. Entonces a mí el asunto de las ecoetiquetas es un arma de doble filo, porque ese pequeño productor no tiene acceso a ellas. Doctor Ricardo. Si me pongo del lado del consumidor, tiene mucho valor, porque finalmente la única forma de yo saber si me estoy consumiendo algo es si hay una certificación, independiente de cuál sea la certificación. Lo que también creo es que esos sellos se van a desintermediar mucho con tecnologías como el blockchain, que van a ayudar a que muchos de estos procesos se certifiquen sin necesidad de una certificadora, lo cual va a abaratar mucho los costos. Pero que hay que cumplir con una norma, hay que cumplirla. Eso es como manejar sin pase o yo no sé, o sea, es lo único que certifica que usted hace las cosas de cierta manera.
Pero miren, hay una cosa que, y traigo aquí un ejemplo bien bonito. Yo creo que muchos hemos ido ahí al mercado de la Presidenta, al lado del Dan Carlton. Sí. Y entonces uno allí encuentra al campesino vendiendo su producto y la persona de a pie, nosotros, esto es orgánico, y él le dice, sí señor, esto es orgánico. Esto es orgánico. Todavía, hoy volvemos a creer en la palabra del otro que se nos había perdido en el tema por lo menos del campesino, ¿verdad? Y la gente va y compra de su producto. O sea que sí, la etiqueta tú te pones del lado de uno de los lados de las orillas del río, yo pongo de la otra, no digo, venga, señores, el campesino no tiene la platica, pero sí puede decir, vea, este producto ha sido cultivado de esta manera, aunque eso tiene también su otra cara, que es dificultoso, ¿no? Sí. Pero toca hoy empezar a crear esa cultura de que, y yo creo que se está haciendo la tarea. Obviamente que si yo voy a exportar, pues es otro cuento, ¿no? O si voy a llegar a las grandes superficies, eso me exige a mí otra dinámica. Yo tuve la oportunidad de ir a una feria de aditivos y de elementos pues, para la industria alimentaria en Frankfurt. Y me acuerdo que el caballito de batalla de la gran mayoría de los stands y de la mayoría de las empresas era la sostenibilidad. Y yo pues fui porque pues, estaba cerca y pues vamos. Y fui por curiosidad. Y entonces yo les preguntaba por qué eran sostenibles y la mayoría de las personas no tenían la respuesta. Entonces me parece que muchas veces nos subimos a ese barco de la moda, de la sostenibilidad, del agro, vendemos las cosas con ese fin y a veces no hay un fondo ahí. Ricardo tiene toda la razón, esa es digamos que la garantía que tiene el consumidor y el consumidor necesita garantías, pero también hay que pensar en esos pequeños que no pueden comprar el sello. También hay gente que utiliza, pues te puede decir que no, pues sí, yo soy orgánico y mentiras que va y se pone la bomba a la espalda y fumiga todo, ¿cierto? Entonces, los conozco. Entonces hay de todo. Hombre, hay un asunto con el asunto de la etiqueta y de los pequeños que no pueden acceder a ellas. Y yo pienso que estamos hablando de un elemento clave que es la institucionalidad para atender las necesidades del agro. Yo creo que Colombia es un país que tiene una infraestructura institucional muy interesante. Infraestructura. Yo estoy diciendo una funcionalidad institucional adecuada. Pero, ¿acaso no sería el asunto de las etiquetas, de las ecoetiquetas, un problema a atender desde la política pública o desde la institucionalidad y la organización para incorporar eso que ustedes están hablando ahora, de la organización comunitaria del campesino, unas posibilidades que haya una intermediación oficial con miras a ayudar a impulsar el etiquetado, donde haya unos subsidios para la gente? No sé, ¿ustedes cómo evalúan la institucionalidad para atender las necesidades de la agroeconomía? Yo ahí voy a dar uno o dos ejemplos. Yo pienso que es clave. Porque el problema del campesino, o no le llamemos campesino, del agroempresario pequeño, no es simplemente no tener plata, es estar desarticulado y no tener conexiones con la institucionalidad. Hoy los productores que están afiliados a Augura, independiente de su tamaño, el 100% tienen Global Gap y pueden exportar. ¿Cómo se logra? Hoy, por ejemplo, los que tienen Uchua, Gulupa y que están asociados a empresas que exportan, independiente de su tamaño, todos están certificados. Entonces, yo realmente pienso que el problema es de realizar encadenamientos con estos productores que realmente les permitan ser exponenciales, porque de nada sirve para mí que puedan certificar en el 1 a 1 cuando hoy pueden ser mucho más exponenciales montando su historia en internet y certificándola de alguna manera para que realmente puedan salir de esa pobreza que hoy no les permite comprar un sello. Entonces, eso yo creo que es el cambio que realmente podría revolucionarlos, porque no podemos dejar que estén en esa situación de pobreza, digamos, a través de la historia y en los siguientes años. Yo creo que la institucionalidad brilla por su ausencia. Se hacen grandes intentos. Yo pues he tenido la oportunidad de participar
en algunas cadenas agroindustriales, alguna vez trabajé para una Secretaría de Agricultura en algún departamento de Colombia, y se hacen intentos, pero cambia el gobierno y entonces cambia todo, no hay políticas a largo plazo. Hay muchos campesinos que quedan por fuera de cualquier cosa. O sea, nosotros tenemos campesinos en unas regiones supremamente difíciles de alcanzar desde el punto de vista de las telecomunicaciones, desde el punto de vista del transporte. Uno a veces dice, pero este señor, ¿por qué fue a montar una finca por allá tan lejos? Y de pronto era la única alternativa de vida que tenía, ¿no es cierto? Entonces, me parece que no tenemos planeación a largo plazo en el tema del Estado. El Estado no piensa a 10 y a 20 años en cuanto al agro. Muchas gracias, Lewis. Carlos, has tocado un tema que lo comparto total, no somos prospectivos. Y aquí tenemos un economista que es experto en el tema. No somos prospectivos, o sea, pero sin embargo hacemos la tarea, tal vez un poco lenta, pero miren esto. Porque vamos al sector caficultor. Nuestros caficultores quieren siempre buscar subsidios, y es una realidad. Y siempre se quedan cortos en los subsidios que se entregan. ¿Y qué más me van a dar? Entonces yo también creo que hay que romper esa cadena, ¿no?, del Estado que entrega y hasta ahí. Y si no me entrega, pues no produzco, ¿no? También. Ese es el otro aspecto que también hay que analizar. Entonces, hombre, usted tiene 3.000 palos de café, eso produce cerca de 20 cargas, más o menos, ¿cierto? Y entonces, venga, señores, hay que soquear. Bueno, ¿y usted qué me va a dar, señor Estado? Porque cuando vendió el café también no pensó en que... ¿Yo qué le doy al Estado o a la sociedad? Por ejemplo, o sea, es que son un montón de factores que también nos gusta todavía pensar que el Estado me tiene que regalar todo. No, pues no somos prospectivos y no planeamos a largo plazo, es un factor determinante. Pero también lo otro es, no podemos entregar siempre, venga, subsidio y subsidio, porque entonces no generamos valor. Ahí es donde empieza a cortarse el valor agregado frente a ese producto mismo. Muy bien, nos queda ya apenas 2 minutos, vamos a hacer tengo dos últimas preguntas. La primera tiene que ver con eso, con el asunto del comportamiento estratégico y la falta de una perspectiva de largo plazo en las estrategias de manejo del agro. Y eso tiene que ver de alguna manera con la dificultad de planeación, también con el estilo de planeación que nosotros tenemos con un modelo de gobierno de 4 años, que realmente son de 2. Pero volvamos a la parte estratégica de la generación de valor. En lo que yo he estudiado me parece supremamente complicado definir cuál es el valor agregado en el agro. Primero porque cuando hablamos de agro estamos hablando de una cebolla que puede ser un bien de consumo final hasta una materia prima como es la cebolla, y los otros son mercados distintos. Y quiere decir desde lo pecuario, desde una abeja hasta una vaca, un novillo, pasando por todo el asunto de la farmacéutica, pues de la veterinaria y servicios y demás. Pero hay una parte que me parece importante, los temas estratégicos del valor compartido en las producciones agropecuarias. ¿Ustedes cómo ven esa estrategia de valor compartido en la producción agrícola? Para mí es la clave, digamos, actual de innovación social, como lo hablamos ahorita, para desarrollar el agro. Normalmente hemos tenido un mercado agropecuario donde una empresa compra cierta materia prima o producto. Hoy necesitamos no solo que compren, sino que se integren realmente con el productor y que compartan el valor de lo producido posterior al producto o a la materia prima. ¿Qué quiere? Nosotros lo estamos viviendo, digamos, en carne propia en uno de los proyectos de cacao, donde vamos a empezar a agrupar productores, les vamos a comprar ese cacao y vamos a generar sobre el valor agregado de la venta de ese cacao, les vamos a compartir a ellos una prima. Entonces, pienso que ese es parte de los ejemplos que se pueden dar en esto de valor compartido. Muchas gracias, doctor Ricardo. Doctor. No, yo creo que está muy bien explicado y lo mismo que de pronto hablé yo ahora, sí, compartir el riesgo entre el consumidor y el productor desde antes inclusive de la siembra. Muy bien. Es que si hay valor compartido debe existir responsabilidad compartida. Debe existir responsabilidad compartida desde el productor hasta el cliente, el usuario final de ese producto, quien lo va a utilizar.
¿cierto? Sentarnos aquí a dar una discusión frente al tema, ya Ricardo y con Pablo también lo de Carlos ya había dado un panorama muy amplio, pero también hay que sumarle a eso, hay que tener una responsabilidad por parte. Muchas gracias. Yo voy a lanzar una última pregunta. Tenemos aquí, claro que en desventaja al sector real de la economía, que es el rector Ricardo, pero tenemos también la parte académica. Voy a hacer una pregunta a cada uno de los dos. ¿Cuáles piensan ustedes que ha sido el aporte, en este caso, de la universidad y su programa de agronegocios al desarrollo del agro colombiano? Y usted, doctor, ¿qué espera usted de la universidad para el desarrollo agrario en el sector real? ¿El que quiera comenzar? Pues yo creo que el aporte de la universidad ha sido desde varios frentes para el agro. Pues está la maestría en agronegocios, está la Facultad de Ingeniería Agroindustrial, la maestría en sostenibilidad, ¿no es cierto? Hay un frente grande de trabajo por el agro. La universidad hizo una apuesta interesante al agro, no en la producción primaria, porque se consideró en algún momento que no era el punto para trabajar, porque yo había otras universidades trabajando en eso, pero sí en la transformación desde la transformación de las materias primas, pero también la transformación del sistema, la transformación. Entonces yo pienso que es una apuesta grande de la universidad, hay grandes logros, hay profesionales que han hecho grandes cosas, hay proyectos muy interesantes que se han vuelto reales. Yo sé que con Ricardo trabajan algunos de nuestros egresados en todo lo que es agrofuturo, y entonces ahí pienso que ha habido desde hace más de 20 años que tenemos la Facultad de Ingeniería Agroindustrial y ahora con la maestría en agronegocios se han hecho grandes cosas y todavía faltan muchas cosas por hacer. Muchísimas gracias, doctor Casos. Miren, no es gratuito que la Universidad Pontificia Bolivariana hoy pues haya inaugurado su sede en Oriente. A algo le estamos apostando, algo hemos visto allí como posibilidad de desarrollo donde la academia empieza a nutrir una zona de desarrollo importante, lo que es el Oriente Antioqueño. Y obviamente lo hacemos en Armenia y en otro tipo de cosas. Entonces yo creo que la academia, acercar como Carlos lo dice, la academia al contexto del agro ha sido un factor diferenciador hoy de la universidad en referente a los demás. Y hemos ganado y nos hemos posibilitado, hemos generado posibilidades grandes. Pues estar con el gerente aquí de un evento tan grande como se hace en la ciudad de Medellín y ser el partner para ustedes, eso creo que habla por sí solo de lo que ha logrado la Universidad Pontificia Bolivariana en términos académicos y en relación con el agro. Muchas gracias. Yo realmente creo que la Universidad Pontificia Bolivariana ha sido pionera, por lo que tú dijiste, hemos hablado mucho de producción primaria, pero todo el tema de transformación, de generar valor sobre la producción es fundamental. Le ha apostado a unirse con el sector privado, como pusiste el ejemplo, no solo con nosotros, sino con muchas otras empresas del sector privado con las cuales se hacen investigaciones conjuntas. ¿Dónde creo que podemos avanzar? Uno, el agro no es solo producción y no es solo transformación, es genómica, es ingeniería mecánica, es sistemas, es mercadeo, es administración. Entonces, ustedes, por ser una universidad compleja y tener tantas áreas disciplinarias, creo que si se unen podemos aportar muchas más soluciones al sector agropecuario dentro de los diferentes departamentos de la universidad. Y segundo, yo creo que hay que generar programas mucho más flexibles como los que hoy están haciendo con innovación en agronegocios, con la maestría, porque digamos muchas veces cuando las instituciones están certificadas ese proceso es muy lento y tiene que cumplir con unos parámetros, pero el mundo está avanzando tan rápido que muchas veces de pronto programas de formación continua que no estén certificados, que puedan estar, digamos, mostrando las últimas tendencias de lo que se da en el agro, podría ser supremamente interesante. Bien, damos las gracias a los panelistas, al doctor Lewis Quintero, al doctor Carlos, al doctor Ricardo, por esta discusión tan amplia y tan interesante. A la Universidad Pontificia Bolivariana, muchas gracias por este espacio y esperamos a ustedes seguir contando con su presencia en nuevas oportunidades. Feliz tarde.